Hola, hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Esto es Docente Comparte, yo soy el profe Jesús. En esta ocasión tenemos la parte número 2 de la guía para facilitar la inclusión de las niñas y niños con discapacidad en las escuelas que participan en el PEC. Que si bien no todas las escuelas participamos o alguna vez llegamos a conocer este programa, es bien importante que nosotros, ya sea docentes frente a grupo, supervisiones, ATPs, personales directivos, estemos empapados de toda esta información porque pues tenemos que afrontar esta inclusión que se nos va a presentar tarde o temprano en nuestras escuelas. En esta segunda parte analizaremos dos de las discapacidades que nos maneja el libro. Y para comenzar tenemos la discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes, ya sea de forma total o parcial. Fíjense, el libro nos indica que utilizar lentes comunes no se considera una discapacidad. Asimismo, el libro nos comenta dos digamos, términos que son importantes que conozcamos, pues para darle un poquito más de contexto a esta discapacidad visual. Uno de ellos es la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Pues es la capacidad que tenemos para percibir de manera clara, nítida, ya sea la forma o la figura de los objetos a determinada distancia. Por otra parte, el campo visual, pues es la porción que nosotros alcanzamos a ver sin que tengamos que hacer un movimiento de ojos o de la cabeza. ¿Sí? Ese es el campo visual. Bien. ¿Qué nos comenta el libro? Que la discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual o de este campo visual, que era lo que comentábamos en la pantalla anterior. Hay alumnos que aún con lentes no logran suficiente agudeza visual. Entonces, esta discapacidad visual se puede presentar en diferentes edades y se puede originar ya sea por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales durante la gestación, padecimientos o accidentes que afecten ya sea los ojos, las vías visuales o el cerebro, ¿verdad? Fíjense aquí, ¿cuáles son las características de las personas con ceguera o baja visión? Fíjense, la ceguera dice que no percibe ninguna información visual. De hecho, lo menciona con esas tres letras, ¿no? NPL, que significa no percepción de luz. Esa es una persona con ceguera, que no hay nada de percepción de luz. Por otra parte, la baja visión son personas que con lentes ven significativamente menos que una persona que no utiliza lentes, ¿sí? Una persona con una visión hasta cierto punto normal, ¿verdad? Bien, fíjense, aquí nos menciona los niveles de discapacidad visual. Una discapacidad visual profunda, o sea, la distancia del lector son de 2 centímetros. 2 centímetros, tiene que estar ahí muy empalmado de los textos. Dice que se le dificulta realizar tareas visuales gruesas. Hay una imposibilidad de realizar tareas de visión a detalle. Desde luego, no me quiero ni imaginar lo que es manejar un mapa o cuando nosotros presentamos una imagen para contextualizar o para explorar algún conocimiento previo, ¿no? Es algo muy, muy, muy complejo para ellos. También, por otra parte, la discapacidad visual severa, la distancia de lectura puede ser de 2 a 5 centímetros. Perdón. Realiza las tareas visuales con inexactitud, requiere más tiempo y desde luego pues va a requerir un montón de ayudas, ¿sí? Y una discapacidad visual moderada, la distancia de lectura es de 5 a 10 centímetros. Con el apoyo de lentes, estos niños y niñas y adolescentes y también jóvenes e iluminación adecuada pueden realizar tareas similares a los que tienen una visión normal. Pero fíjese, se tiene que reunir estas tres características: el apoyo, la iluminación, ¿verdad? Esto es clave, la iluminación. Lo vamos a ir viendo más adelante con el tema. ¿Qué pasa con estos niños? Los niños que tienen una discapacidad visual en ocasiones presentan conductas estereotipadas. ¿Cuáles son? Fíjense, dice aquí que realizan movimientos corporales y conductas repetitivas. Por ejemplo, balancear el cuerpo, restregarse los ojos, rascarse los ojos, agitar las manos, mecer su cabeza. Pero nos dice el libro que estas conductas estereotipadas no afectan, no necesariamente son perjudiciales, pero le pueden provocar al alumno o a la alumna una actitud negativa, como burla, como miedo o rechazo. O sea, estas conductas estereotipadas le pueden afectar en lo social
y en lo emocional, ¿sí? Por lo mismo, este niño cuando presenta estas conductas, pues va a interactuar menos con los demás y desde luego pues va a tardar más tiempo en patrones psicomotores como gatear o caminar. Esos hitos del desarrollo pues van a ser un poquito más tardados en esta situación, ya sea cuando se presenta este tipo de discapacidad. Datos relevantes nos menciona el libro, fíjense, es importante que cuando tenemos un alumno con esta situación, con esta discapacidad, se le esté narrando lo que están haciendo los demás, ¿sí? También fíjense algo bien importante, que si se les deja solos a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, habrá más posibilidades de que presenten conductas estereotipadas y desde luego ellos solitos generalmente van a buscar aislarse, ¿sí? Entonces es bien importante que no descuidemos cuando tengamos un alumno, que incluyamos a un alumno así, pues tenemos que estar siempre, siempre ahí, al lado, acompañando todas las actividades, haciendo narración de lo que está sucediendo, porque pues obviamente él no lo puede ver y se va a sentir mal, va a sentir incomodidad, va a sentir disconfort, entonces es importante que se le narre y que no se le deje solo. También nos comenta el libro, ¿por qué es importante conocer la edad de la aparición de los trastornos visuales? Ojo, porque fíjense, la discapacidad visual puede ser congénita, o sea que el niño ya nació con esta condición, o que el niño la adquirió. A lo mejor unos años tuvo visión y luego se perdió parte hasta que se hizo una discapacidad severa, ¿no? A lo mejor al principio fue moderada, luego severa, hasta que ya perdió, digamos que llegó a un grado de no percepción de luz, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué esto es importante que conozcamos la edad a la que aparecieron estos trastornos? Porque los niños ciegos de nacimiento tienen una percepción distinta del mundo a los que han perdido la visión después, ¿verdad? Porque pues cuando nace el niño con esta discapacidad, pues no va a conocer literal la forma, la figura de ningún objeto. En cambio, los niños que pierden la visión más adelante, pues ya tienen recuerdos, tienen memoria, donde pueden conservar y les puede ayudar para el desarrollo de las actividades que se van a ir planteando. Fíjense, aquí nos da una lista bien interesante, que es bien interesante que la analicemos, ya sea con nuestros alumnos y también, ¿por qué no?, con nuestros hijos, los que ya tenemos familia, porque ahí nos damos cuenta de algunos detallitos, ¿verdad? Y más adelante caemos en que, caray, es que mi hijo necesitaba lentes, necesitaba anteojos, y yo no revisé algunos de esos detalles, que si bien no nos reflejan una discapacidad visual como tal, pues son indicadores, fíjense, indicadores para la familia o el maestro. Ahorita vamos a ver que en realidad ni docentes ni familia pues somos los indicados para hacer un diagnóstico, pero si nos acercamos podemos hacer digamos una detección gruesa o a lo mejor prematura, pero nos puede apoyar, como lo que se hacía o se hace aún cuando recibimos a los niños a inicio de ciclo y checamos agudeza visual, que les ponemos su tablita ahí y vamos viendo a ver hasta dónde van observando, y en base a eso pues podemos a lo mejor recomendarle al papá que lo ingrese al programa para los lentes, etcétera, ¿no? Fíjense, listado de observación para detectar trastornos visuales de los ojos. Nos dice que si hay un visqueo, que si ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos, párpados hundidos, que si hay frecuentemente lagaña, pupilas nubladas o muy abiertas, ojos en movimiento constante o párpados caídos. Digamos que pasamos al siguiente ámbito de observación, que son los signos de comportamiento, ¿sí? Dice cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante, o sea que tienen que enfocarse un montón. Echar la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes, o sea, se acercan, se alejan para ver si alcanzan a ver el detalle de la situación. Y desde luego, pues, omisión de tareas que están cerca de él, porque demasiado cerca, pues no alcanzar. Sí, bien. También respecto a las pautas de conducta, de comportamiento que podemos observar, dice si hay un corto espacio de tiempo en actitud de atención, o sea, no retiene mucho la atención, gira la cabeza para emplear un solo ojo, o inclina de manera lateral la cabeza para ver, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Dice aquí que si coloca la cabeza muy cerca del libro o pupitre, o sea, que se tiene que acercar mucho, se tiene que hacer zoom para poder leer ya sea su cuaderno o el libro o el material que se le está dando. Dice que si frunce el ceño, o sea, porque se tiene que concentrar demasiado y está viendo lo que está escribiendo, que si hay un exceso en el parpadeo, que si tiene una tendencia a estarse frotando, muy parecida al anterior, o una tendencia a estarse tapando o cerrar alguno de los ojos.
Dice también que falta de afición por la lectura o de atención, pues desde luego que es algo que para él es complejo, pues difícilmente le va a gustar leer, ¿verdad? Porque para él representa algo muy complejo, ¿no? También nos comenta aquí fatiga inusual al terminar una tarea visual, ¿sí? Pérdida de la línea al escribir, ya sea, o al leer, ¿sí? Uso del dedo o lápiz como guía, que tengamos que estar usándolo siempre, aunque si bien lo utilizamos con los más pequeñitos, cuando se está trabajando la lectoescritura en la primaria, pues con el paso del tiempo eso tiene que ir madurando y ya no va a ser necesario, pero es un indicio también, ¿sí? Lectura en voz alta o moviendo los labios, ¿sí? Mover la cabeza en lugar de los ojos, ¿sí? O sea, cuando tú estás leyendo, pues generalmente haces movimiento en tus ojos, pero que él tenga que mover toda la cabeza para seguir la línea, ¿sí? O ya sea algo del pizarrón. También nos comenta que pueden haber dificultades generales de lectura, desde invertir letras, invertir palabras, confundir letras, números con formas parecidas, ¿sí? O que omita algo al escribir. Y desde luego, una clave que choque con objetos, que se caiga mucho, ¿sí? Si bien el punto 26 es hasta, volvemos al tema de la naturalidad con la que se puede tener esto cuando estamos desarrollando la lectoescritura, ¿sí? Pero digamos que si persiste, pues ya es un indicio, ¿verdad? Bien, ahora nos habla de un listado para observar trastornos visuales. Aquí también nos dice apariencia de los ojos, o sea, cómo se ven los ojos. Dice, escasos espacios al escribir o incapacidad para seguir la línea. Dice que preferencia por la lectura en contraposición con el juego, las actividades motoras y viceversa. O sea, que a lo mejor puede preferir leer, ¿sí? Que andar jugando o algo. ¿Por qué? Pues porque va a ser complejo para él. ¿Sí? Quejas asociadas al uso de los ojos. ¿Qué quejas nos pueden dar estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes? Bueno, dolores de cabeza, náuseas, mareos, picor o escozor, de ahí que se estén frotando, rascando, una visión borrosa, confusión de palabras o líneas, que le duela, que exprese que tiene dolor ocular. Sí, y ahora vamos a la clave. Si bien estos indicios, tanto para nosotros como docentes, frente a grupo o directivos o en cualquiera de los niveles, y para la familia, pues solo son como indicios o puntos que debemos de hacer así como un checklist, ¿no? Como venía ahí, sí o no, y comentarios. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí dice cómo se realiza el diagnóstico. Estos datos que acabamos de ver son una evaluación informal que le van a ser útil al médico que haga ya la revisión. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo debe hacer un oftalmólogo, un médico oftalmólogo. O sea, nosotros no nos podemos aventurar a que porque varias tuvo que sí decir es que el niño tiene esto. No, nosotros no tenemos esa autoridad, ni siquiera el conocimiento, ¿verdad? Porque pues el oftalmólogo va a hacer un estudio más profundo que solo observar pautas, ¿sí? De conducta o del ojo o de que se queje, etc. ¿Qué nos recomienda aquí? Pues que acudamos al IF, al IMSS, al ISSSTE, entre otras. Acuérdense que en el video número 1, ahí hablamos de todas esas dependencias de las cuales nosotros podemos hacer uso, ¿sí? Para apoyar cuando se presente una situación de estas, para facilitar la inclusión, ¿sí? Aquí viene un programa que les puse que en aquel entonces se llamaba Ver Bien para Aprender Mejor, pero ahora se llama Diagnóstico de la Educación Básica. Si yo detecto que un alumno anda con estas situaciones, yo le puedo recomendar a la mamá, señora, hay que llevar a la niña, al niño, al programa para que le hagan un diagnóstico y a ellos le van a decir, no, ¿sabe qué, señora? El niño está al 100, está sano, a lo mejor es algo de hábito, otra situación, o sea que el niño sí necesita un apoyo visual. Sí, ahí si hay manera, ellos se lo van a facilitar. ¿Sí? Bien, fíjense, ¿qué aspectos de las escuelas pueden representar un obstáculo para que los alumnos con discapacidad visual participan y aprendan en igualdad de condiciones? O sea, ¿qué barreras o qué obstáculos les vamos a poner nosotros como escuela a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes? La primera, la barrera actitudinal, ¿sí? Pesimismo, que tengamos bajas expectativas, que seamos negligentes y que luego pensemos, es que yo no soy especialista, yo cómo voy a atender a este niño, yo cómo voy a hacer la inclusión en mi aula. Me ha tocado escucharlo tristemente un montón de veces en reuniones de consejo técnico, ¿no? Donde a veces nos quejamos porque tenemos esta situación, pero ahí también entra un tema que vimos en el video anterior, donde ahí nos recomienda esta guía que cuando se presente una situación de esta índole, directivo, supervisión, formalice que en el grupo donde se va a incluir a este alumno o alumna haya una menor matrícula, ¿sí? Ahí ese es un punto clave, ¿verdad? Que a veces
no se cumple, pero eso es el deber ser, eso es lo que debería de ser. También, pues, una barrera que se puede presentar o un obstáculo, pues la adaptación de las instalaciones o la compra de material específico, o sea, que no se cuente con los recursos o que las adaptaciones se hagan mal. En cuántos lugares hemos visto rampas que son auténticas trampas, ¿sí? Tanto para los que vamos caminando, los que no tenemos una discapacidad, pues son auténticas trampas. Acuérdense que hay una norma que rige cómo deben de ser, por ejemplo, una rampa, ¿sí? O por ejemplo, si en la escuela, lo vamos a ver más adelante, si hay un registro de la luz que se quebró la tapa, pues hay que hacer esa tapa, ¿no? Para no representar un obstáculo para la participación y el aprendizaje para estos alumnos. Y también, pues, un obstáculo puede ser que estemos negados a la gestión, ¿no? Que no queramos participar en la gestión de materiales y de apoyos. Ahora, ¿qué recursos específicos se requieren en la escuela para que el alumno con discapacidad visual pues se pueda incluir y pueda participar, que no tengamos una barrera? ¿Qué se necesita? Fíjense, aquí nos comenta que no necesariamente se tiene que adecuar el currículo. Sobre todo se requieren estos recursos en las instalaciones y en el aula, así como en la metodología y la evaluación. ¿Por qué? Pues desde luego tenemos que evaluar de una manera diferente. No le voy a presentar el examen escrito o le voy a dar el examen ahora con la virtualidad, con la educación a distancia, no le voy a poner el examen en Google Forms, ¿verdad? Tengo que buscar una evaluación diferente que contemple otros aspectos acorde a lo que se establezca, ¿verdad? Con el equipo multidisciplinario y desde luego la metodología tiene que ser modificada, que esa es la intención del canal, ¿no? Que vayamos adoptando poco a poco estas prácticas y nos vayamos empapando de ellas, para que no sea cuando se nos presente, pues tengamos esa actitud y esa disposición de inclusión, ¿sí? Ahora, alumnos con ceguera, dice aquí, ¿qué se sugiere? Que haya orden en los pasillos y áreas comunes, o sea, evitar que el alumno se pueda tropezar y de preferencia que todo esté en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que él se aprenda los recorridos en donde están tales cosas, tales materiales, dónde está el papel, dónde está el jabón, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería muy complejo que nosotros estemos cambiando el mobiliario seguido, que a lo mejor tengamos filas y luego hagamos equipos o que haya mesas y ahí sería complejo. Generalmente se sugiere que no haya movimientos, ¿verdad? Desde luego que haya señalizaciones, ya sea en braille, indicando los lugares o las direcciones que él pueda tocar, ¿sí? Y también seguridad, que era lo que comentaba ahorita unas diapositivas atrás. O sea, que no haya ninguna alcantarilla destapada, ningún agujero. ¿Para qué? Pues para que evitemos un accidente, ¿sí? Eso es clave, ¿verdad? Que se tiene que ir trabajando y sería bueno que lo integráramos a nuestros programas en las escuelas, aunque no tengamos ahorita un alumno con cualquiera de las 4 discapacidades que se van a tratar en esta serie, pues sería interesante que lo fuéramos agregando, ¿verdad? Para poco a poco ir adecuando nuestras instalaciones para cuando se presente una situación así, estar abiertos y más preparados a la inclusión, ¿sí? En el caso de nuestros alumnos que se nos presenten con baja visión, pues se sugiere que se utilice contraste de color en las paredes, por ejemplo, en las columnas, que sean de un color distinto a los muros. Fíjense, que haya contraste de color en los escalones y los marcos de las puertas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que él pueda distinguir, porque pues tiene una baja visión, que sepa dónde está la puerta. ¿Sí? Adecuaciones físicas nos sugiere muy similares a las anteriores, que haya mucho orden, que haya señalizaciones y fíjense, ahí está otra vez, dejar todo en los mismos lugares para que sean localizados con facilidad. Por ejemplo, si trabajamos con cubos para medir el volumen, ¿no? Para trabajar el volumen y tenemos estos cubitos de 1 centímetro cúbico, bueno, pues que estén ubicados en cierto lugar. Sí, que si tenemos una biblioteca donde haya cuentos en braille, pues que estén ordenados, ¿verdad? Para que el niño pueda acceder con facilidad, igual algún material que se pueda ofrecer, que él se sienta más seguro de hacer los desplazamientos dentro del salón y desde luego pues que se van a requerir materiales y apoyos, ¿verdad? Que los vamos a ir desmenuzando más adelante, ¿sí? Aquí están materiales y apoyos personales para alumnos con ceguera. Aquí lo recuerdo clarito, que en la evaluación de promoción horizontal sí venía, este es así como que un paréntesis. Esto sí venía ahí en la evaluación. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué apoyos personales para trabajar con alumnos con ceguera? Desde luego, el sistema braille y gestionar los libros de texto en braille.
El geoplano es algo muy útil. El ábaco Kramer. Aquí nos habla de la máquina Perkins, ¿sí? Que son utilizadas también para el braille. ¿Sí? También nos comentan cajas de matemáticas, regleta y punzón, impresora en braille, una calculadora parlante. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con esas cálculos, no? Que le anotas el número y habla y te va diciendo. Eso es muy útil para ellos, ¿sí? Y desde luego las grabadoras portátiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos trabajando con los alumnos y todo, y a lo mejor podemos grabar la clase. Acuérdense que su canal de aprendizaje pues no va a ser el visual, pero qué tal que es el auditivo, entonces podemos tener un audio, así como dice luego ahora hacer un podcast, ¿no? Para que él pueda reescuchar, en vez de que relea, pueda reescuchar y aprovechar esa habilidad que también él va a tener desarrollada, ¿no? El grabar. Aquí nos menciona grabadoras portátiles, pero bueno, yo creo que ahora pues el celular suple mucho de esto. Y desde luego, también para alumnos con ceguera nos recomienda los mapas en relieve, modelos tridimensionales, un juego geométrico adaptado, ¿sí? Un software de dictado de voz. Casi todas las computadoras con Windows lo tienen para dictarle al Word para que escriba. Desde luego el bastón. Y en algunos de los casos, el perro lazarillo. ¿Sí? No me ha tocado personalmente observar un caso en una escuela, ya sea de educación básica, donde se lleve un perro lazarillo, pero me tocó en aquel entonces centro de maestros de aquí de la ciudad, que una compañera maestra llevaba a su perro lazarillo, y era una súper ayuda, ¿verdad? Es un gran apoyo cuando se presenta. Ahora, ¿cuáles son los materiales y apoyos para los alumnos con baja visión? Desde luego, pues igual que el anterior, entra igual, el oftalmólogo es la clave, como ya lo hemos comentado, ofrecer contrastes de color, la puerta. ¿Cuántas veces en nuestros salones, fíjense, nuestro salón, hagan el ejercicio, su salón, la puerta de su salón está pintada del mismo color que el muro? Pues ahí nos dice que no debería ser así en caso de que vayamos a realizar esta inclusión, facilitemos esta inclusión. Sí, tanto las puertas, acuérdense, o los marcos, o los pilares, ¿verdad?, que hay entre los salones. También se sugiere las lupas, los telescopios o amplificadores de imagen, y desde luego también, que también existen los libros de texto de la SEP en macrotipo. Sí hay que hacer la gestión de ahí, muy relevante, que ahora que son fechas de preinscripciones, si ya se detectó en el nivel educativo anterior, pues se pueda revisar esa documentación, pues para hacer la gestión con tiempo, para cuando arriben los libros para estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues ya estén los libros en macrotipo, sí, para no dejarlos fuera. Bien, también nos sugiere para los niños con baja visión atriles, sí, tiposcopios. Desde luego tenemos que cuidar mucho la iluminación, sí. El niño a lo mejor va a requerir una visera para taparse un poquito la luz, o un lente oscuro. Y aquí nos habla de una tiflotecnología, que son unos softwares, unos programas de computadora. Aquí en el libro nos menciona estos tres. Desde luego que ahora debe de haber un montón de aplicaciones de Android. Escríbanlo aquí en los comentarios si ustedes han tenido una experiencia de inclusión en el caso de la discapacidad visual y si han utilizado otro apoyo, aparte de los que se mencionan aquí, si han utilizado otro, y también cuál de los que vienen aquí les ha funcionado, si es que han tenido esa fortuna y esa experiencia de vivir la inclusión así en un caso de estos. ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas y recomendaciones para el trabajo con discapacidad visual que nos recomienda el libro? Pues un material concreto, desde luego material en relieve, que tenga contraste de color. Si les vamos a dar un ejercicio escrito, ya sea un cuento o algo, de preferencia se lo tenemos que dar antes a la familia para que ellos se lo lean, de ser posible, o que le den una checadita antes en casa. Desde luego, eso yo creo que es de lo más complejo, esto que es evitar el verbalismo, el aquí, el allá, el ese o el mira, ¿sí? Pues son cosas que a lo mejor son un poquito más complejas de modificar. Tenemos que ser conscientes de que el alumno va a requerir tiempo suficiente para realizar las actividades, y tenemos que ser flexibles con las posturas que va a tener el niño para leer y escribir, ¿verdad? Ya sea que lea en braille o que tenga una visión baja y que se tenga que acercar mucho con sus apoyos.
pues tenemos que ser conscientes que a lo mejor no se va a poner a escribir como los otros niños que escriben en una posición con su espalda recta, etcétera, ¿no? Y desde luego se sugiere un montón es que el trabajo sea en binas o en equipos. También nos sugiere que evitemos que, pues desde luego, ¿verdad? Que le pongamos al niño que copie del pizarrón, ¿sí? Que utilicemos señalizaciones en el aula para que el alumno las pueda tocar. Desde luego el uso de audiolibros, que era lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Y las maquetas. Eso es algo que nos recomienda esta guía para facilitar la inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad visual. Fíjense, también nos sugiere que, como lo platicamos en las primeras diapositivas, que hagamos adecuaciones a la evaluación y a los contenidos. Que si bien nos decía que los contenidos a lo mejor no se requiere tanto, ahí vamos a tomar estos aspectos en cuenta. Se sugiere que se evalúe por proyectos o que consideremos como material de evaluación su explicación visual. Por cierto, te recomiendo que te suscribas al canal, que revises los videos, porque ahí también ya retomamos el tema de los instrumentos de evaluación, sí, para que le des una revisadita, lo leas, porque aquí vienen incluidos en las diapositivas tanto de la parte 2, que es esta, como de la parte 3. También nos sugiere que utilicemos algún examen, ya sea en macrotipo o en braille, según el diagnóstico. Y también nos comenta que el niño va a aprender con relativa normalidad en medida que tenga los apoyos necesarios. Y el libro hace como un énfasis ahí, de que lo más complejo va a ser aprender en braille, que el niño aprenda el braille, porque regularmente pues llegan a la primaria y aún no dominan, desde luego, este sistema, ni se diga más adelante cuando fue una situación en la que perdió la vista, ¿verdad? Entonces eso es importante. Nos hace el libro unas recomendaciones para integrarlos al aula. Si ustedes lo recuerdan, en el video 1 también venían recomendaciones, incluso venían cuentos que se sugerían, ¿verdad? Aquí, para discapacidad visual, el libro nos hace 2 recomendaciones que podemos seguir cuando se presenta este caso de inclusión, para que sea más sencillo la inclusión y la integración, sobre todo, al interior del aula, que son las dinámicas de sensibilización, como cuáles, donde pongamos al niño a que haga una actividad, pues con sus ojos cubiertos, ¿no? Para que se sensibilice sobre la situación que vive el niño y haya una mayor empatía y se cree una atmósfera de solidaridad, de comprensión y de aprendizaje mutuo, ¿sí? Y aquí nos sugieren en la lectura del libro mucho que ver. Ahora vamos con la siguiente discapacidad, que es la discapacidad intelectual. Nos dice el libro que la discapacidad intelectual es una limitación significativa en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa de una persona. Ahí se me fue una L, a eso se refiere la discapacidad intelectual. Ojo, aquí nos dice qué es la inteligencia. La inteligencia es una capacidad que incluye el razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas, rapidez de aprendizaje o la habilidad de aprender de la experiencia. Y ojo, aquí nos menciona esto el libro. Dice, ser inteligente no es aprender ni retener información. Sí, yo creo que ahí está más que claro, ¿no? Que la inteligencia no es eso. Eso yo creo que va más enfocado a tener una buena memoria a largo plazo o una memoria fotográfica, etcétera, ¿no? Pero eso no significa ser inteligente. Bien, ¿cuáles son los indicios que nos pueden ayudar a las familias y a los maestros a detectar un niño con una discapacidad intelectual? Desde luego, pues que tenga limitaciones en cuanto a la calidad y cantidad de aprendizajes, que se le dificulte, vaya, que su ritmo para procesar la información sea mucho más lento, que va a requerir apoyos específicos y que va a tener muchas dificultades en la memoria, la percepción y la atención, que son los que estaban en la pantalla anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las pautas de detección que tenemos que observar si se llega a presentar? Pues que no va a captar bien todos los sonidos, va a tener dificultad para seguir las instrucciones, va a tener poca memoria auditiva o secuencial, va a haber dificultades con el lenguaje, ya sea expresivo, al momento de expresarse, o en su lenguaje verbal. Va a haber problemas de motricidad tanto fina como gruesa. Desde luego también pues nos menciona que no van a aceptar cambios bruscos, que la concentración va a durar muy poco tiempo, generalmente va a buscar jugar solo,
se le van a dificultar planificar alguna estrategia y va a tener dificultad para incorporar la información nueva que se le va a presentar. ¿Cuáles son las cualidades que se pueden observar? Ojo, fíjense, aquí nos hablan de cualidades que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con esta discapacidad intelectual, que son buena comprensión lingüística. Por lo tanto, para esto se sugiere que se le hable claro y en frases cortas. Disponen de vocabulario, tienen una personalidad, fíjense, esta me encantó cuando estaba haciendo la lectura y cuando hice el resumen y la presentación, tienen una personalidad de tener gusto en dar gusto. O sea que tienen una actitud súper positiva al trabajo, no rechazan el trabajo, ¿sí? Y lo que llegan a aprender después de seguir las estrategias y tener los apoyos necesarios, pues lo van a retener, ¿sí? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Ojo otra vez, nuevamente, si bien por allá en las primeras diapositivas veíamos que una barrera puede ser la actitud, también pues yo creo que entra la desinformación, no viene ahí en el libro, pero la desinformación también puede ser una barrera, porque decía que una de las barreras principales es la actitudinal, cuando nosotros solemos decir, es que yo no soy especialista, porque yo, ¿verdad? Pero aquí, si nosotros tenemos la información, bueno, pues podemos decir, bueno, pues el niño tiene su diagnóstico, ¿no? Bueno, pues hay que llevarlo con el especialista, como lo vimos en la discapacidad visual, bueno, el oftalmólogo. A lo mejor yo le voy a dar unas pautas de que observamos tanto mamá, papá o abuelos, y nosotros vamos a dar otras, y el médico las va a tomar en cuenta, más su trabajo que va a desempeñar, sus estudios, sus análisis para determinar si el niño la tiene o no. Por ejemplo, aquí comenta que el diagnóstico debe estar a cargo de un grupo de profesionistas especializados. Dice que a los maestros y la comunidad no les compete hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, pero sí ofrecer apoyos pedagógicos. O sea, no es nuestra competencia diagnosticar, pero sí tenemos que entrarle a ofrecer diagnósticos, a entrarle a la inclusión. Vaya, sí. Dicen, características básicas del proceso de aprendizaje de alumnos con discapacidad intelectual. ¿Cuáles son las características que debemos de seguir cuando se nos presenta? Pues unas estrategias didácticas individualizadas. Desde luego tenemos que ser conscientes de que van a requerir más tiempo, van a requerir un mayor número de ejemplos. Cuando demos una instrucción, tenemos que hacerlo en pasos cortitos. ¿Cuántas veces solemos estar ahí con nuestros niños y niñas? Y les decimos, bueno, muchachos, pues estamos viendo este tema. ¿Cómo la ven? ¿Qué hacemos? No, pues vamos a hacer un cuadro sinóptico. Órale, pues, a lo mejor de ellos sale. Bueno, pues lean tales páginas y lo hacen. Bueno, pues acá con estos chicos tenemos que irnos por partes, ¿verdad? Parte a parte, descomponer toda la actividad en pasos pequeños y darle seguimiento a cada etapa pequeñita que se vaya haciendo, porque si ustedes lo recuerdan, en unas diapositivas anteriores comentaba que era pues muy difícil esta situación de la memoria para ellos cuando se les daban pasos largos. Sí, también pues el trabajo que se haga debe estar sistematizado y adaptado, o sea, metodología. La metodología debe estar modificada. Y también nos comenta que tenemos que trabajar la lectoescritura. La lectura es lo que tenemos que trabajar lo más pronto posible y, nuevamente, pues evaluar en función de las capacidades reales del alumno, ¿sí? ¿Cuáles son los apoyos específicos a alumnos con discapacidad intelectual? Recuerden que todos estos apoyos, esto que habla de la evaluación, de la metodología, todo esto debe de quedar plasmada en la propuesta curricular adaptada, que se hace con apoyo de maestros de grupo, maestros del equipo de USAER o del CAM, según la institución en la que se esté recibiendo apoyo, y también pues de estos diagnósticos, ¿no? Que nos dé la familia. Te recuerdo, si no viste el video 1, ahí hablamos un poquito más a detalle de esta propuesta curricular adaptada, de las características que lleva, de algunas situaciones que debemos de contemplar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los apoyos específicos, regresando al tema, ¿no? A alumnos con discapacidad intelectual, bueno, pues necesitan de apoyos naturales, desde luego como maestros, necesitan de sus compañeros, de su familia, de que los vecinos apoyen, de amigos, así como de diversos servicios. Van a requerir apoyo en lenguaje, en la psicomotricidad, de psicología o incluso apoyo médico, ¿sí? Habitualmente no requieren adecuaciones de acceso, a menos de que haya ahí alguna situación que comprometa la motricidad. Bueno, pues ya va a requerir alguna adecuación de acceso. Se sugiere pues que las actividades sean en grupos, que se realicen las actividades tanto dentro como fuera del aula y que ponderemos las actividades lúdicas. Si bien, si lo recuerdan nuevamente, ¿verdad? En el tema, en el video 1, en la parte 1 de esta guía,
pues nos hablaban que las actividades que aquí se recomiendan, si bien son enfocadas a apoyar alguna de las 4 discapacidades que menciona el libro, pues pueden ser perfectamente utilizables para todos los alumnos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las ideas de trabajo que nos da el libro cuando tenemos un alumno, niño, niña, adolescente o joven con discapacidad intelectual? Desde luego, pues que démosle una revisada al libro de Aula Diversificada, que es uno de los tomos de la BAM, que es la Biblioteca de Actualización del Maestro, ¿no? Entonces, escríbanlo en los comentarios, si les gustaría que habláramos de este tema, que este tema no viene en el temario, pero sería interesante revisarlo. Aquí anótenlo si ustedes quieren que lo agreguemos a los temas de estudio, ¿verdad? También pues nos sugiere que repitamos la tarea las veces que sea necesario. Sí, que ofrezcamos experiencias variadas utilizando material concreto, ¿sí? Que les demos más tiempo, ya lo venimos mencionando, ¿verdad? Desde las primeras diapositivas, y que ayudemos o guiemos el proceso hasta que él lo pueda hacer solo. A lo mejor al principio va a necesitar repeticiones en las que estemos nosotros, pero luego las va a empezar a dominar y las va a poder hacer él solo. Y que desde luego tratemos de contextualizar el aprendizaje, o sea, que nos basemos en los acontecimientos recientes. Por ejemplo, ahora que está lo del volcán, bueno, pues podremos hablar de un volcán. Ahora que se avecina una tormenta invernal, bueno, pues podremos retomar estas temáticas o algún tema que esté en el momento o alguna situación que se presente, pues tratar de aprovecharla, ¿verdad? Que contextualicemos ahí bien nuestra metodología y nuestras actividades. ¿Qué recomendar a los alumnos? Igual que en la discapacidad visual, el libro nos da unas recomendaciones para los alumnos donde se va a integrar el alumno con discapacidad intelectual, que son, desde luego, pues promover el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Que fortalezcamos la importancia del derecho a la educación, porque los niños nos van a preguntar. Sí, pero tenemos que trabajarlo. Fíjense, aquí lo podemos trabajar hasta con formación cívica y ética. Sí, este tema, ¿no? De la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes o los derechos humanos, ¿sí? También, pues, que esto me gustó mucho, esta frase que viene aquí, dice que el tener un compañero con discapacidad lleva los valores a otro nivel, siempre, siempre. Cuando tenemos la fortuna de trabajar la inclusión de algún alumno con una discapacidad, no solo él va a ganar si se le ofrecen los apoyos específicos o los apoyos necesarios, van a ganar tanto nosotros como maestros, como todo el alumnado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada nos sirve que yo ponga a investigar a los niños qué es la tolerancia, qué es la solidaridad, qué es el respeto, y que lo investiguen y que me hagan un cuadro sinóptico y que me hagan una historieta y que lo metan en el guión de radio y que lo comparen con el respeto y la tolerancia y la solidaridad con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que lo metan en todas las materias se vaya a separar, pero no hay cómo vivirlo, ¿no? O sea, y aquí está 100% vivida la situación de valores y vamos a ganar. Todos, va a ganar la escuela, va a ganar la familia, va a ganar la comunidad escolar, van a ganar los vecinos y desde luego pues el grupo, ¿no? Donde estén nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sí, también es importante que a los niños les demos información del proceso de aprendizaje del alumno, de cómo aprende él, de cómo se va a trabajar con él, para que también él, si lo recuerdan, viene que hay que trabajar en binas o en equipos, pues que también ellos puedan apoyarnos, ¿sí? Y puedan apoyar a su compañerito, a su compañerita. Y desde luego, pues, también nos sugiere que realicemos dinámicas como las que se sugieren en otras discapacidades para que el niño viva, sea un poquito más empático con la situación, que se aborden alguna lectura de textos o que se analicen videos sobre la discapacidad intelectual, que los presentemos, los analicemos, los reflexionemos con el grupo. Sí, y compañeros, compañeras, hasta aquí llegamos en esta parte 2 de la guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad. En el próximo video, en la parte 3, vamos a hablar de la discapacidad motriz y la discapacidad auditiva. Aprovecho para pedirte, por favor, que le des like al video, que lo compartas con tus compañeras y compañeros en tus centros de trabajo, que te suscribas. Recuerda que aquí abajo en la caja de descripción está la presentación para que la descargues, la puedas leer en tu casa o la puedas exponer. ¿Por qué no? Hay que compartir, esa es la intención del canal. Y compartamos en un consejo técnico, ¿sí?
Nuevamente te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy, en el video completo, y aprovecho pues para enviarle desde luego un enorme y un caluroso saludo a todos los maestros y maestras y especialistas que día con día apoyan en la SUSAER a lo largo del territorio nacional, así como en los CAM, ¿verdad? Les enviamos desde aquí un cordial saludo, porque si se fijan en esta serie de 3 videos que falta la tercera, pues se retoma mucho la importancia que tiene el trabajo colaborativo, ¿no? Con estos equipos. Sí, entonces, sin más por el momento, les agradezco que nos hayan acompañado, no olviden suscribirse y no olviden darle like. Nos vemos en la parte 3, síganse cuidando.